Una ruptura diplomática. El asedio a la embajada iraquí en 2002. El mundo observaba cómo aumentaban las tensiones entre Occidente e Irak bajo el régimen de Saddam Hussein. En un día de verano aparentemente normal en Berlín, un evento se desarrolló que pondría brevemente a Alemania en el centro de este enfrentamiento global. 5 individuos, alegando representar a la oposición democrática iraquí en Alemania, irrumpieron en la embajada iraquí, en el tranquilo barrio de Zehlendorf. Armados y decididos, tomaron como rehenes al personal de la embajada, sumiendo la misión diplomática en el caos. Este acto de agresión, una violación de las normas internacionales y un claro símbolo de desafío, resonaría mucho más allá de los muros de la embajada. El asedio, que duró casi 6 horas, fue un tenso baile entre los secuestradores y las autoridades alemanas. Las negociaciones, cargadas de incertidumbre, fracasaron inicialmente, aumentando la gravedad del enfrentamiento. A medida que pasaba el tiempo, el mundo contuvo la respiración, temiendo por la seguridad de los rehenes en el interior. Este evento, que se desarrolló en el contexto de un mundo lidiando con el terrorismo y el espectro de la guerra, sirvió como un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y la naturaleza volátil de las relaciones internacionales. La crisis en desarrollo. Un día de verano en Zehlendorf. El 20 de agosto de 2002, amaneció como cualquier otro día de verano en Zehlendorf, un distrito tranquilo y próspero en el suroeste de Berlín. Las calles estaban llenas de vida, con familias paseando y niños jugando en los parques. El sol brillaba intensamente, y una ligera brisa hacía que las hojas de los árboles susurraran suavemente. Los residentes seguían con sus rutinas diarias, sin saber que su pacífico vecindario estaba a punto de convertirse en el epicentro de un incidente internacional. Las tiendas locales abrían sus puertas, los cafés servían desayunos y los ciclistas recorrían las calles tranquilas. La embajada iraquí, un majestuoso edificio enclavado entre casas residenciales, era típicamente un lugar de diplomacia tranquila, lejos de la agitación política que se gestaba en Oriente Medio. Este edificio, con su arquitectura imponente y jardines bien cuidados, simbolizaba la paz y la estabilidad en una región a menudo turbulenta. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, esa tranquilidad se hizo añicos. Un grupo de 5 individuos, vestidos de manera sospechosa, se acercó a la embajada con una determinación inquietante. Los vecinos, inicialmente ajenos a la gravedad de la situación, pronto se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. 5 individuos, posteriormente identificados como miembros de la oposición democrática iraquí en Alemania, irrumpieron en el recinto de la embajada. Con movimientos rápidos y coordinados, rompieron las barreras de seguridad y se adentraron en el edificio, dejando a los guardias de seguridad sin tiempo para reaccionar. Armados con cuchillos y lo que se creía que eran explosivos, rápidamente sometieron al personal de seguridad y tomaron el control del edificio. La tensión aumentó rápidamente y el ambiente se llenó de miedo y confusión. Los atacantes se movían con precisión, como si hubieran planeado cada paso meticulosamente. En el interior, el personal de la embajada, tomado completamente por sorpresa, se enfrentó a una terrible e incierta experiencia. Los empleados, que hasta ese momento habían estado trabajando en sus tareas diarias, se encontraron de repente en una situación de vida o muerte. El pánico se apoderó de ellos mientras los atacantes los reunían en una sala. Los atacantes, con motivos inicialmente poco claros, se atrincheraron dentro de la embajada con sus rehenes. Bloquearon las puertas y ventanas, preparándose para un enfrentamiento prolongado. La incertidumbre sobre sus demandas y la seguridad de los rehenes aumentaba la tensión dentro y fuera del edificio. La noticia del asedio se extendió como la pólvora, enviando ondas de choque a través de la capital alemana y más allá. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el evento en vivo y la gente se agolpaba frente a las pantallas de televisión, ansiosa por obtener más información. La tranquilidad de la mañana se había transformado en un caos mediático. La policía, con las sirenas a todo volumen, se apresuró a la escena, estableciendo rápidamente un perímetro alrededor de la embajada y cerrando las calles circundantes. Los oficiales, equipados con chalecos antibalas y armas largas, se preparaban para una posible confrontación. La situación era tensa, y cada segundo contaba mientras intentaban negociar con los atacantes y asegurar la liberación de los rehenes.
Motivos y caos. Desentrañando la agenda de los atacantes. Este evento histórico, que tuvo lugar en el corazón de Berlín en 1979, dejó al mundo entero en vilo. La embajada iraquí se convirtió en el epicentro de un drama internacional que capturó la atención de todos. A medida que se desarrollaba el asedio, el mundo se enfrentaba a una pregunta crucial. ¿Quiénes eran estos atacantes y qué querían? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la ciudad, mientras los medios de comunicación intentaban desentrañar la identidad y los motivos de los asaltantes. El grupo, que se identificó como la Oposición Democrática Iraquí en Alemania, seguía siendo en gran medida un enigma. Poco se sabía sobre sus miembros y sus verdaderas intenciones. ¿Eran realmente luchadores por la libertad o simplemente terroristas con una agenda oculta? Sus demandas, comunicadas esporádicamente a lo largo del enfrentamiento, pintaban un cuadro de oposición al régimen de Saddam Hussein. Pero los detalles seguían siendo turbios. Las autoridades intentaban descifrar cada mensaje, cada palabra, en un intento desesperado por entender y negociar. Algunos especularon que los atacantes buscaban llamar la atención sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Hussein. Las imágenes de protestas y manifestaciones en todo el mundo parecían apoyar esta teoría, mostrando un creciente descontento con el régimen iraquí. Otros creían que podrían estar exigiendo la liberación de presos políticos detenidos en cárceles iraquíes. Las condiciones inhumanas y la tortura en estas prisiones eran bien conocidas, y muchos pensaban que los atacantes querían poner fin a este sufrimiento. La falta de claridad en torno a sus motivos no hizo más que aumentar la tensión, dejando a las autoridades y al público por igual descifrando las verdaderas intenciones del grupo. Cada nueva información, cada rumor, solo añadía más confusión y miedo. Dentro de la embajada, los rehenes se enfrentaban a su propia y angustiosa experiencia. Cada día, cada hora, era una lucha por la supervivencia, mientras esperaban un desenlace incierto. Confinados dentro de los muros del edificio, estaban a merced de sus captores. La tensión era palpable, y cada sonido, cada movimiento, podía significar un cambio en su destino. El miedo y la incertidumbre flotaban en el aire a medida que pasaban las horas. Cada minuto se convertía en una eternidad. La espera era insoportable, y el tiempo parecía detenerse. El coste psicológico del asedio, la constante amenaza de violencia y el aislamiento del mundo exterior, sin duda dejarían su huella en los atrapados en el interior. Las cicatrices emocionales y mentales serían profundas, y el recuerdo de esos días oscuros permanecería con ellos para siempre. Al final, el asedio de la embajada iraquí en Berlín no solo fue un evento de violencia y caos, sino también un reflejo de las complejas dinámicas políticas y humanas de la época. La historia recordará este evento no solo por su brutalidad, sino también por las preguntas sin respuesta que dejó en su estela. Tensiones globales. La sombra de la guerra en un mundo post-11 de septiembre. En los años que siguieron a los ataques del 11 de septiembre, el mundo se vio envuelto en una serie de eventos que cambiaron para siempre la dinámica global. La sombra de la guerra se extendió no solo sobre los Estados Unidos, sino también sobre muchas otras naciones. El asedio a la embajada iraquí de 2002 se desarrolló en un contexto de crecientes tensiones globales. Este evento fue solo uno de los muchos incidentes que reflejaban la inestabilidad y el miedo que se había apoderado del mundo. La embajada, situada en el corazón de Berlín, se convirtió en un campo de batalla simbólico, representando las luchas más amplias que se estaban librando en todo el mundo. Los atentados del 11 de septiembre del año anterior habían proyectado una larga sombra, remodelando fundamentalmente el panorama geopolítico. Las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas y el Pentágono quedaron grabadas en la memoria colectiva, y las repercusiones de esos ataques se sintieron en todos los rincones del planeta. La respuesta global fue inmediata y contundente, con muchos países reevaluando sus políticas de seguridad y alianzas internacionales. Estados Unidos, bajo la administración Bush, había declarado la guerra al terrorismo, una guerra que prometía ser larga y ardua. La retórica de la administración se centró en la necesidad de eliminar las amenazas antes de que pudieran materializarse, y esto llevó a una serie de acciones militares y políticas que tuvieron un impacto duradero en la política mundial.
e Irak, con sus supuestos vínculos con grupos terroristas y su presunta búsqueda de armas de destrucción masiva, estaba firmemente en el punto de mira. Las acusaciones contra el régimen de Saddam Hussein se convirtieron en un punto focal en la justificación de la intervención militar. Los informes de inteligencia, aunque controvertidos, fueron utilizados para construir un caso contra Irak, y la narrativa de las armas de destrucción masiva se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. La comunidad internacional estaba profundamente dividida sobre cómo tratar con el régimen de Saddam Hussein. Mientras algunos países apoyaban la postura agresiva de Estados Unidos, otros abogaban por un enfoque más cauteloso. Las reuniones en las Naciones Unidas se convirtieron en escenarios de intensos debates, con líderes mundiales discutiendo las posibles consecuencias de una intervención militar. Estados Unidos y sus aliados presionaron por una línea dura, argumentando que la acción militar podría ser necesaria para desarmar a Irak y evitar que representara una amenaza para la seguridad mundial. La coalición liderada por Estados Unidos comenzó a movilizar tropas y recursos, preparándose para una posible invasión. Los medios de comunicación cubrieron extensamente estos preparativos, mostrando imágenes de soldados entrenando y equipos militares siendo desplegados, argumentando que la acción militar podría ser necesaria para desarmar a Irak y evitar que representara una amenaza para la seguridad mundial. Los líderes militares ofrecieron múltiples informes y actualizaciones, subrayando la urgencia de la situación y la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. La tensión aumentaba a medida que el mundo observaba y esperaba. Otros, sin embargo, instaron a la cautela, advirtiendo que una intervención militar podría desestabilizar aún más la región y provocar una reacción violenta. Los activistas por la paz organizaron protestas y muchos expertos en política internacional sugirieron que las consecuencias de una guerra podrían ser impredecibles y devastadoras, abogando por la continuación de la diplomacia y las sanciones como medio para resolver la crisis pacíficamente. Las sanciones económicas, aunque controvertidas, se vieron como una alternativa viable a la guerra. Las negociaciones diplomáticas continuaron, con la esperanza de encontrar una solución que evitara el derramamiento de sangre. El asedio en Berlín, independientemente de los motivos específicos de los atacantes, sirvió como un crudo recordatorio de la volátil situación en Irak y del potencial de que la violencia se extendiera más allá de sus fronteras. Este incidente subrayó la fragilidad de la paz y la facilidad con la que la violencia podía estallar en cualquier momento y lugar, y del potencial de que la violencia se extendiera más allá de sus fronteras. Las imágenes de los conflictos en el Medio Oriente y los refugiados que huían de la violencia se convirtieron en una constante en los noticieros, recordando al mundo las consecuencias humanas de la guerra. Puso de relieve las profundas divisiones dentro de la comunidad internacional y los desafíos de encontrar una solución pacífica a la crisis. Las cumbres internacionales y los debates en las Naciones Unidas reflejaron la complejidad de la situación, con cada nación tratando de proteger sus propios intereses mientras buscaba una solución común, y los desafíos de encontrar una solución pacífica a la crisis. A pesar de las dificultades, hubo esfuerzos continuos para negociar la paz y encontrar una salida diplomática. Las imágenes de las conversaciones de paz y los símbolos de esperanza y diplomacia ofrecieron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, recordando al mundo que incluso en los tiempos más difíciles, la paz siempre es posible.